noches. Bienvenidos a la casa del Señor. Se escucha un poquito con eco. Hola, hola, hola. Gracias Mauro, por haber guiado a la congregación a la alabanza. Quisiera tener una nueva palabra de oración, así que le animo a que se dirija a Dios en oración pidiéndole que sea el Espíritu Santo hablándole a cada uno de ustedes. Señor, cuánto gozo hay en nosotros saber de que tu palabra va a ser expuesta. Cuánto gozo hay saber de que tú la has sostenido, Señor, hasta el día de hoy. Y un día como hoy, Señor, podemos exponerla. A ti ruego, Señor, que a través de mis labios salgan tus palabras, tu voz, hablándonos a cada uno en particular. No es casualidad que nos encontremos aquí, Señor, porque para ti hay una causa y un propósito de por qué son todas las cosas. A ti clamamos, Señor, habla a nuestra mente, a nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, en esta noche se llama celebración de Pascua, así que podríamos decir que el título de mi mensaje se llama La Pascua. Así que ya van a saber de qué tema estamos hablando. Pero yo quisiera hacer una pequeña introducción y a la vez quisiera mostrarle la Biblia un poco panorámica, porque vamos a ver lo que hay en el corazón del Señor, porque está escrito a través de la palabra. Siempre el Señor tuvo un solo plan. Siempre hubo un solo plan. Jamás el Señor se vio en una encrucijada de decir, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo soluciono este problema? Jamás. Porque el Señor siempre tuvo desde un principio, antes de haber creado la tierra y todo lo que existe, ya tenía un solo plan el Señor. Gracias, José. ¿Cuál era el plan del Señor? Que todo lo que exista lo glorifique a Él. Que todo lo que exista lo glorifique. Y Él creó en un momento los ángeles y todas las huestes celestiales para que alaben su nombre, para que lo glorifiquen eternamente y para siempre. Y estas huestes celestiales alababan al Padre, alababan a Dios. ¿Pero qué alababan ellos? Su grandeza, su poder. Pero había tantos otros atributos de Dios que no estaban siendo ni conocidos ni alabados por lo que existían, tanto ángeles y arcángeles y cuantas huestes que no conocemos, sino que a través de la palabra son reveladas. Hay tronos, hay dominios que Él creó también para su gloria. Estos ángeles alababan su grandeza, sus proezas, su poder. Pero ¿cómo iban a alabar su misericordia, su paciencia? ¿Cómo iban a alabar su bondad, su amor? Porque ellos conozcan una parte, nada más, de la grandeza del Señor. ¿Cómo iban a alabar tantos otros atributos? Y ahí es donde Dios dijo, voy a crear la humanidad. Voy a hacer al hombre y a la mujer. Y que ellos también me alaben, que ellos también me glorifiquen. Así que ese Dios grande, si se llegaba a mostrar a la humanidad con todo su poder, todos quedaríamos destruidos. Porque es un intentar como nosotros querer ir al sol. Jamás podremos ir al sol. Porque hay un poder tan fuerte en el sol que si nosotros nos acercamos un poco más de lo que estamos en el Chaco, quedaríamos calcinados. Cuanto más el poder de nuestro Dios y querer nosotros acercarnos o Él acercarse hasta nosotros. Quedaríamos calcinados, no podríamos resistir su poder, su santidad.
Y en ese plan de Dios de mostrarse a la humanidad, lo fue haciendo gradualmente. La Biblia habla de que la creación cuenta la gloria de Dios. Nosotros podemos ver a través de lo que existe medianamente cómo es nuestro Dios. Quizás los ángeles veían grandezas y no sé lo que hay en el cielo, pero ellos alababan al Magnífico. Pero ¿cómo iban a alabar la paciencia de Dios? Creó Dios al hombre para mostrar su amor, su misericordia, su paciencia, su bondad. Pero Dios no necesitaba crearnos. Pero Él nos creó para su gloria, para que lo alabemos y poder así desplegar una enormidad de atributos de Él, que Él los tenía, pero no estaban desplegados. Así que el único plan de Dios era mostrar quién es Él. Creó a Adán, creó a Eva, sabiendo Dios de antemano que ellos no podrían vivir solos, sino que dependía de Él. Pero al crearlos también los creó con voluntad, sabiendo de que ellos pecarían. Y fue así. Adán y Eva pecaron. Y a partir de allí, la palabra de Dios nos menciona la muerte. Por esa sola desobediencia de Adán y Eva, la palabra nos dice que entró la muerte. ¿Por qué un santo Dios cohabitaría con nosotros? Gente pecadora, gente que cometió pecado. Pero eso estaba en el plan del Señor, en el mismo plan original. Nuestro Dios tenía provisto a Jesucristo como el Salvador, como aquel que daría su vida en rescate por la humanidad. Y ese plan comienza a desarrollarse. Y ese plan comienza con un hombre llamado Abraham. Y le dijo a este hombre, Abraham, lo llamó de allá de Ur de los Caldeos y le dice, Abraham, ve al lugar que yo te diré y haré una gran nación de ti. Un llamado a un hombre. Y ese hombre obedeció. Y se fue. ¿Para qué quería una gran nación el Señor? Muchas personas que lo adoren. Y ese Abraham tuvo hijos, Isaac, Jacob. Y a cada uno de ellos le iba el Señor hablando de su plan redentor. Y en cada paso, en cada vida, Él se iba mostrando de a poco en poco, hablando de un Salvador. ¿Qué sucedió con Adán, el primer hombre? El primer hombre pecó. Y por su pecado hubo una muerte. El Señor tuvo que matar animales y cubrir su desnudez con pieles. Un pecado, una muerte. Un pecado, derramamiento de sangre. Y cubrir su pecado. ¿No estaba evidenciando algo el Señor ya ahí? ¿No se iba mostrando de a poco el Señor ahí? Romanos 5 dice que el pecado entró en el mundo por un hombre. Y por el pecado entró la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Qué sucedió con Eva? Eva también, el Señor mostrando allá en Génesis 3:15, diciéndole a Eva que ella, la simiente de Eva, iba a herir la cabeza de la serpiente. Hablando ya de nuestro enemigo, que la descendiente de Eva iba a tener alguien que descendía de ella y que iba a matar a esta serpiente. Hablando ya justamente el protoevangelio, hablando ya de que iba a venir un Mesías, un Salvador. ¿Qué pasó con Abraham? A Abraham Dios le pide, dame a tu hijo,
a tu único hijo Isaac, sacrifícalo para mí. Y Abraham lo iba a hacer. Pero ¿qué sucedió en el momento de hacerlo? Dios proveyó un sustituto. Un carnero agarrado de las astas y le dijo, no mates a Isaac, sacrifica al carnero. El Señor mostrando ya un sustituto en cuenta de su hijo. ¿Qué pasó con Isaac, el hijo de Abraham? Fueron prometidas a Abraham la vida que iba a ser de él una gran nación, pero si no tenía hijos. Un hombre mayor con una mujer anciana, ¿cómo iban a poder tener hijos? Pero ya había profetizado que él iba a tener una descendencia. Y hubo un largo periodo de esa espera en esa promesa, hasta que llegó un nacimiento sobrenatural, Isaac. Como Jesús. Un nacimiento solamente de María, porque concibió del Espíritu, dice la palabra. Este Isaac fue el gozo de su padre, como nuestro Señor Jesucristo. Todas prefiguras de Cristo. El Mesías, el Salvador del mundo. Cada vida de estos personajes bíblicos mostraron evidencia de que iba a venir el Salvador del mundo. Así se salvaron ellos, creyendo que vendría el Mesías. Nosotros debemos asegurarnos de que nada llegue a ser más visible o admirable en nuestra vida que el mismo Señor Jesucristo, que la misma obra de redención que hubo. Este mensaje lo he llamado Pascua porque muchas veces deseamos felices Pascuas, pero no sabemos lo que deseamos. Decimos felices Pascuas sin entender qué es Pascua. Y lo he separado en 3 puntos en mi mensaje. El primero de ellos es de la esclavitud. Ahora nos encontramos con Jacob, el hijo de Isaac. Este Jacob es el llamado Israel, aquel que tuvo 12 hijos y periodos de tiempo se encontraron esclavos en Egipto. 400 años en esa esclavitud de Egipto, y dice la palabra, si pueden buscarlo por favor, Éxodo 12, a partir del versículo 1, dice así la palabra: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero, y el animal será sin defecto macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas y de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Tomarán de la sangre y la pondrán en los dinteles de los postes y los dinteles de las casas en que han de comer, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levaduras, con hierbas amargas los comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así, ceñiendo vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Escuche bien, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová,
y la sangre os será por señal en aquellas casas donde vosotros estéis, y veréis la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Hasta aquí nomás la palabra. ¿Qué sucedió aquí? Después de 9 plagas en la tierra de Egipto, venía la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos. Y el Señor quería libertar a su pueblo. Y tenía este plan. Un plan de separar a un corderito de 3 años. Y luego de 3 días crucificarlo, matarlo, comerlo. Y esa sangre pintar los dinteles de la puerta. Y si estaba su casa pintada con esa sangre, en ese hogar no iba a haber mortandad. En ese hogar nadie iba a morir. El primogénito no iba a morir. Y eso iba a ser para librarlos. Así que el Señor pide la muerte de un cordero. Y esa muerte los iba a librar. Iba a ser pintada con esa sangre derramada de ese cordero, los marcos de la puerta. Esa sangre evidenciaba que hubo muerte. Esa sangre evidenciaba de que alguien murió. Por lo tanto, al ver esa sangre, no iba a haber mortandad en esa morada. Pero ¿qué pasó en la casa de Faraón? Llegó la muerte de su primogénito. Así que podemos decir que donde hubo muerte, había vida. Y donde no hubo muerte, murieron. Ese evento, Dios lo llamó Pascua. Pascua, en el Pesaj, quiere decir pasar por alto. Dios pasó por alto la muerte del primogénito. Estas personas estaban celebrando Pascua porque Dios los iba a librar de la esclavitud. El propósito de celebrar la Pascua era que el pueblo recordara, porque vemos viendo la historia que continúa, que el pueblo recordara una vez al año, con sus 5 sentidos, los detalles específicos de aquella obra maravillosa de redención que Dios había realizado a favor de ellos. Y lo dice así en Deuteronomio 16:3: no comerás con ella pan con levaduras, 7 días comerás con ella pan sin levaduras, pan de aflicción, porque aprisa saliste de la tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Eso festejaba el pueblo. Un día como hoy festejaban la salida de la esclavitud de Egipto. Hasta el día de hoy lo siguen celebrando los judíos. Porque la Pascua le señalaba una libertad. ¿Qué celebramos nosotros? ¿También celebramos una libertad? La Pascua aquella celebraba a Cristo, que iba a venir un libertador, que lo libertaría. Y ese es mi segundo punto, a libertad. Se fue cumpliendo el plan de Dios y al tiempo señalado llegó Jesús. Cuando lo vio Juan, dice Juan 1:29, vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué había en la mente de los judíos cuando escucharon a Juan? He aquí el Cordero de Dios. ¿No le venía a mente esa celebración antigua de la Pascua? Juan hablaba, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estaba diciendo a la gente, este es el Cordero que envió Dios. El Cordero que ha provisto Dios para quitarnos el pecado, haciendo alusión a aquel Cordero de Egipto,
Aquel nos libró de la esclavitud. Pero este Cordero de Dios nos libra de la esclavitud del pecado. Aquel fuimos libres por un tiempo, pero este Cordero nos libra para siempre. Y ahora el suceso continúa, nos encontramos en la cena del Señor, en aquel aposento alto, donde el Señor Jesús decía con estas palabras en Lucas 22:15, dice: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Y tomó el pan y dio gracia y lo partió y lo dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Y de igual manera, después hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. ¿Qué sucedía en ese momento? Mientras comían, dice, mientras estaban comiendo ese cordero, recordando la salida de Egipto, Jesús redefine la Pascua. Él utiliza la fiesta más importante judía como un punto de partida para una institución de la Cena del Señor, la inauguración de un nuevo pacto. El Señor estaba diciendo: corran el cordero, pongan ese animalito a un costado. Ese animalito marcó la liberación de la esclavitud de Egipto. Pero ¿saben qué? Coman este pan. Este pan representa mi cuerpo. Como ustedes comían el cordero aquel, coman este pan. Porque este es el verdadero cordero. Y lo dice así con estas palabras en Juan 6:51. Yo soy el pan vivo, que descendí del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Qué hermosa palabra. El Señor redefiniendo la Pascua. Yo soy el pan vivo, el que descendí del cielo. Esa es mi carne. Representa ese cordero que ustedes comían antes. Yo soy el que los va a librar. Pero no lo voy a librar de la esclavitud de Egipto, sino de la esclavitud del pecado. Y beban este vino, le decía Jesús, que este vivo vino representa mi sangre. Como aquella sangre de aquel cordero que ustedes pintaron los dinteles de la puerta. Esta sangre los limpia de todo pecado. Ya no miren para atrás, mírenme a mí, como estatuto perpetuo, dice la palabra. 1 Corintios 5:7 dice: porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Ustedes pueden ver esa similitud? La verdadera Pascua es Cristo. La Pascua no es un día al año. La Pascua no es comer o beber. La Pascua no es hacer algo o dejar de hacer algo. La Pascua es una persona. La Pascua es Cristo. Pascua es creer en Cristo y lo que hizo Él por nosotros. Por eso digo muchas veces que no entendemos qué es Pascua. Creemos que Pascua es comer roscas, comer huevitos, conejos, chocolates, no sé. Y decimos felices Pascuas, pero sin saber lo que es Pascua. Mateo 26:28 dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Esta sangre que derramó Cristo, dice que no lo hizo por todo el mundo, sino lo hizo por muchos. Y esa sangre era para remisión de pecados. No para librarlos de la esclavitud de Egipto, sino para la esclavitud del pecado. Pascua es Dios pasó por alto
nuestros pecados cuando creímos en Él. A veces personificamos el pecado, porque a veces decimos que Dios nos libra del pecado, pero creyendo que el pecado es un hombre grande, malo, que me tiene sujeto. Pero ¿de qué nos libró Dios? Si decimos que me libra del pecado, ¿de qué me está librando el Señor? Dios no puede ver el pecado, porque Él es 3 veces santo. Cuando Dios me dice que me libra del pecado, en sí me está librando de Él mismo, de su ira, porque su ira descendía sobre nosotros, porque nosotros éramos pecadores. Toda su ira descendió sobre Cristo. Dios me está librando de su misma ira, alejándome el pecado, corriéndome el pecado de mí. La muerte de Cristo en la cruz es el pan que nosotros estamos comiendo y mordiendo. Es el pan que nosotros estamos despedazando y compartiendo entre nosotros. Eso revela la bondad de Dios como ningún otro acontecimiento en la historia. Esa muerte de cruz, el pan mordido por nosotros, la suprema expresión de la bondad de Dios, el cumplimiento esperado, que ya lo había profetizado Él, un solo plan. Al igual que el pueblo de Israel celebraba la fiesta de Pascua, nosotros también celebramos con gratitud el sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Así que la cena del Señor nos recuerda que ahora vivimos como extranjeros, que vivimos como peregrinos hasta que podamos estar en el reino de Dios. Es como que si salimos de Egipto y estamos en estos 40 años en el desierto. Esa es la vida, 40 años en el desierto, esperando entrar en el Canaán prometido, cuando estemos en la presencia del Señor. Y en esos 40 años de desiertos nos encontramos ahora, con problemas, con el sol que nos aflige, con situaciones difíciles, pero hay una esperanza, el Canaán del Señor, que ahí llegaremos un día, si hemos creído en Él. Por eso dije que somos peregrinos, por eso dije que somos extranjeros, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Ahora somos beneficiarios del nuevo pacto, este pacto inaugurado en la cruz. Así que eso nos recuerda en la cena, que tenemos una esperanza futura. El Señor instituyó esta cena, estos símbolos, porque dice, hagan memoria de mí. Recuerden lo que yo hice por ustedes. Pero mientras tanto nos va marcando un ritmo, cada vez que se junten, hasta el día que lo veamos al Señor cara a cara. Al comer el pan y al beber la copa, esperamos con plena certidumbre el día en que el reino de Dios sea establecido por completo. Ahora tenemos por parte, porque aún tenemos esta carne que nos lleva al pecado. Pero nosotros, los que han creído en Cristo Jesús, mora el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo los hace anhelar el día de mañana, el futuro, el estar con el Señor. Aquel día, hasta que llegue nuestra gloriosa manifestación del Señor en nosotros. Haremos memoria de Él. Recordaremos al Señor su gran amor, misericordia, su gracia, porque eso quiso mostrarse en nosotros. ¿Cómo se manifestaría misericordia? Allá en el cielo el Señor. Y lo hizo a través de nosotros, porque nos tiene misericordia, por eso no nos consumió, porque nos tiene paciencia, por eso no descendió la ira de Dios sobre nosotros en el mismo momento que pecamos.
¿Y cuántos atributos más se manifiestan en nosotros? Lo agredimos en la cruz, lo crucificamos, y aún así Él decía, Padre, perdónalos. No podemos ver ese amor tan grande del Padre al enviar a Cristo al morir por nosotros. Lo más preciado del cielo, entregado por nosotros. Eso hizo el Señor. La Santa Cena es un acto que nos traslada al pasado, pero también nos traslada al futuro. Comemos el pan y bebemos el vino recordando que la deuda fue saldada, que Cristo pagó el precio que nosotros no podíamos pagar. Y al mismo tiempo de celebrar la Pascua traemos a memoria que la tumba está vacía, que Cristo ha resucitado, que tenemos una esperanza de un día sentarnos en la presencia del Señor para poder celebrar su admirable belleza y donde le adoraremos por siempre. Si celebramos solo la muerte y no celebramos la resurrección, estamos celebrando una obra incompleta. Y eso me lleva a mi tercer punto, por la resurrección. 1 Corintios 15:13 dice, porque si no hay resurrección de muerto, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces vuestra predicación, vana es también vuestra fe. Nosotros podemos celebrar gozosos la muerte del Señor, pero si no proclamamos su resurrección, es algo incompleto. Cristo resucitó y Él está sentado a la diestra del Padre y Él volverá otra vez para llevarnos consigo, para vivir con Él para siempre. En la cruz se llevó a cabo nuestra expiación, pero sin resurrección la obra no se completó. Si Cristo no hubiera resucitado, tampoco habría resurrección para nosotros. Pero Él resucitó ganando a la muerte, triunfando. Y Él nos dijo que a nosotros sucederá lo mismo. Como Él venció la muerte, todas aquellas personas que creen en Él también lo harán. Ese es el gran evento que sustenta nuestra fe, la resurrección de Cristo. Por eso podemos celebrar una muerte, porque resucitó. Cristo mostró que realmente tenía el poder sobre la naturaleza, sobre la enfermedad, sobre la muerte. Cuando resucitó entre los muertos, Él confirmó su identidad, confirmó que tenía poder para cambiar nuestra eternidad. Este desierto es solamente una prueba, que si tú apruebas esta prueba, valga la redundancia, saldrás de ese desierto y estarás en Canaán, la tierra prometida por el Señor. Ese es el evangelio que predicamos. El evangelio que predicamos no dice, haz esto y vivirás. El evangelio que predicamos dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Como le dijo al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La muerte y resurrección de Cristo forman el núcleo del evangelio. Romanos 4:25 dice, Cristo fue entregado por nuestra causa, por nuestras transgresiones y ha resucitado para nuestra justificación. Escuchó bien, Él fue entregado por nuestras transgresiones, pero Él resucitó para nuestra justificación. Si no había resurrección, no estábamos justificados. ¿Qué había pasado? ¿Qué pasó cuando Cristo murió? Cuando Él murió, muere por nuestros pecados. Y cuando Él resucita, resucita para que seamos justificados. Por la resurrección, sabemos que el Padre aceptó
este sacrificio en la cruz. Cuando Cristo resucita, eso agradó al Padre. Por eso resucitó. Y esa resurrección nos dice, consumado es, lo dijo Él. Y para nosotros podemos decir, estamos justificados. Cristo perdonó nuestros pecados. El Padre lo aceptó. Por la resurrección estamos seguros de que algún día nuestros cuerpos de estado de ebullición serán transformados conforme al cuerpo de gloria, para deleitarnos en su presencia por los siglos de los siglos. Esa es la esperanza que tenemos. Como Cristo traspasó el umbral de la muerte, porque la tumba no lo pudo retener, tampoco nos podrá retener a nosotros, porque estamos unidos a Él por fe. Un hombre, Richard Sives, lo dijo de esta manera: la muerte no pudo mantener a Cristo en la tumba, pero el amor sí lo sostuvo en la cruz. Gracias damos al Señor, que ese amor, en obediencia al Padre, lo llevó en la cruz para pagar nuestra deuda. Y voy terminando. Solamente celebramos la Pascua si realmente Cristo pagó la deuda de nuestros pecados. Si tú le pediste perdón y te arrepentiste de haberte alejado del Señor, de haber vivido una vida lejos de su presencia, puedes decir felices Pascuas. Imagínese usted si está Faraón en este momento y uno de ustedes le dice feliz Pascua. ¿Cómo reaccionaría Faraón? ¿Gracias le diría? Para él, felices Pascua es la muerte. Murió su hijo, su primogénito. ¿Qué sucede cuando nosotros le decimos a alguien felices Pascua y realmente no tiene a Cristo en su corazón? ¿Sabe lo que le está diciendo? Te espera un camino largo en el infierno. Te espera un tiempo, una separación eterna de Dios. Hoy es el tiempo aceptable. La muerte es separación. La muerte es una separación eterna de la presencia del Señor. Y quiero recordarles que todos vamos a morir un día. Esa es la vida. Ese es el plan del Señor. Pero el plan del Señor sigue presente hasta el día de hoy, proveyendo un sustituto. Es Cristo. Cristo, cree en Él. Pídele perdón, arrepiéntete de tus pecados y Él te perdonará. Él es amplio en perdonar. Cuando un corazón contrito y humillado se acerca a Él, cuando un corazón rendido a sus pies le dice, Señor, perdóname, esa persona puede decir felices Pascua. Si no, no lo digas porque no estás entendiendo el mensaje. Pascua es la obra completa de Cristo, librándonos de la esclavitud del pecado. Así que te dejo un último texto. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, dice Hebreos 10. El Señor nos libra hoy, a través de su Hijo, de la ira que Él tiene sobre nosotros. Un Dios justo que dijo que no va a pasar por inocente al culpable. Él va a castigar al culpable. Todas aquellas personas que tienen pecado van a ser condenadas. Pero envió a Cristo. Crean en Él. Depositen su fe y su confianza en Él. Y serán librados de esa ira venidera. Oramos. Gracias, Padre, por tu obra magnífica, que solo tú podías, Señor, proveerla. Has provisto a Cristo. Oh, Señor, ruego a ti que muchas personas puedan rendirse a tus pies, puedan entender este mensaje de salvación, que hoy hay vida, hoy hay paciencia, mañana habrá justicia,
Mañana tendrás que cumplir tu palabra, Señor, como lo has dicho, porque tú eres justo. Oh Señor, que pueda descender sobre nosotros tu misericordia, tu amor, tu paciencia, aguardando tu justicia. Por los méritos de Cristo oramos. Amén. Que Dios los bendiga.